Bienvenidos chicos a un nuevo video. Soy Ignacio Ruiz Colodino y siguiendo con el tema de cónicas, hoy vamos a trabajar con la cónica de la parábola. Así que comencemos viendo cuál es su definición. La definición de la parábola dice lo siguiente. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano euclídeo que equidistan de un punto fijo y una recta fija. El punto fijo se llama foco de la parábola, mientras que la recta fija es la directriz de la parábola. Y por supuesto, para que la parábola aparezca en cuestión, el foco no debe pertenecer a la directriz. En forma simbólica nos va a terminar quedando de la siguiente forma, es decir, la parábola está formada por todos los puntos del plano, de tal forma que la distancia del punto hacia el punto fijo, o sea el foco, tiene que ser igual a la distancia del mismo punto hacia la recta directriz. Si se fijan de esta ecuación, si ustedes pasan dividiendo esta distancia a este miembro, nos va a quedar un cociente de distancias igual a 1. Eso en definitiva es la definición de parábola utilizando excentricidad, o sea que básicamente esta definición que estamos dando aquí no es otra que la definición de parábola con excentricidad igual a 1. Veamos cómo se interpreta gráficamente de nuevo la definición de parábola, porque ya lo hicimos en el primer video del tema, para recién pasar a ver los siguientes conceptos. Bueno, aquí lo que tenemos es una recta fija, la directriz de la parábola. Lo que tenemos es un punto fijo, el foco de la parábola, y los puntos que van a pertenecer a la parábola son los que están a la misma distancia, tanto del foco como de la directriz. Fíjense que si tomo este punto aquí al medio, ahí al medio entre el foco y la directriz, obviamente que pertenece a la parábola porque la distancia de ese punto al foco es esta, que queda aquí igual a 1, y la distancia del punto a la directriz es esta, que queda aquí también igual a 1, ¿sí? Queda ahí un poquito chueco, pero lo ponemos ahí y ahí está. Fíjense que al comenzar a mover el punto, y para que estas dos distancias se mantengan iguales, el punto tiene que comenzar a hacer eso. Fíjense que al subir de esta forma, las distancias de este punto P al foco y a la directriz se mantienen iguales, que es justamente la condición para que el punto pertenezca a la parábola. Lo mismo si voy haciendo aquí hacia arriba, y en definitiva aquí lo que se va a formar, si trazamos la línea que forma todos los puntos que mantienen igual estas dos distancias, nos va a quedar algo de esa forma, ¿sí? Viene por aquí, pasa en sentido horizontal justo en el medio del segmento que forma el foco con la directriz, o sea el segmento perpendicular que forma el foco con la directriz, y aquí ya pasa hacia el otro lado, y es la típica forma que tiene una parábola, que ya sabemos trabajar, por ejemplo, del curso de ingreso como una ecuación cuadrática. Aquí vamos a trabajar la parábola como una sección cónica, pero la idea es muy similar. ¿Sí? Esta sería entonces la interpretación geométrica de la definición de parábola como lugar geométrico. Avancemos entonces. Lo que vamos a ver ahora es la parte de las ecuaciones para la parábola, la ecuación canónica y general, del mismo modo que hicimos con elipse. Van a ver que para la ecuación canónica también tenemos una ecuación para una parábola horizontal y una ecuación para una parábola vertical. Fíjense que de forma similar que lo que hicimos con elipse, aquí aparece un H y un K que va a representar algo parecido a lo que representaba la elipse, y aparece este término 4P que ya vamos a ver cuál es. Fíjense que para la vertical el cuadrado aparece con X, por ejemplo recuerden la parábola clásica y igual a X al cuadrado, y para la horizontal el cuadrado aparece con el término de Y. Ya cuando pasemos a ver los elementos vamos a ver bien qué representa cada uno de estos valores, ¿sí? H, K y P. La ecuación general es la misma de siempre, sin el término rectangular. Y para que sea parábola, A por C tiene que ser igual a 0, pero por supuesto que A y C no tienen que ser los dos ceros al mismo tiempo porque ya dejaría de ser una ecuación de segundo grado y pasaría a ser simplemente la ecuación de una recta. A diferencia de la elipse y también de la hipérbola,
En la ecuación general ya se puede identificar si la parábola es horizontal o vertical, por supuesto siempre que no aparezca el término rectangular, porque si el que no está es y cuadrado, o sea nos queda x cuadrado, automáticamente es vertical, y si el que está es y cuadrado y no x cuadrado, automáticamente es una parábola horizontal. Pasemos a ver los elementos y después demos la interpretación gráfica de ellos. Del mismo modo que para el caso de la elipse, veamos primero la parábola horizontal, los pasemos rapidito y después pasemos a verlos en un gráfico. Tenemos la ecuación como la mostré hace rato. HK representa el vértice de la parábola, porque la parábola no tiene centro, tiene vértice, pero la idea es similar a lo que va a pasar con hipérbola y lo que ya vimos con elipsis. Y el HK representa un punto en particular de la cónica, en las otras dos su centro, en el caso de la parábola, su vértice. También tenemos un foco, que es de la forma h más p, k, ya vamos a ver por qué. El valor absoluto de p es lo que se conoce como la distancia focal, es decir, la distancia entre el vértice y el foco, o la distancia entre el vértice y la directriz. Y particularmente p puede llegar a ser negativo, por eso hablo de valor absoluto, y si es negativo, la parábola abre hacia el otro lado de donde abriría normalmente. Una parábola horizontal abre a la derecha mientras p sea positivo y abre a la izquierda mientras p sea negativo. En la vertical será hacia arriba y hacia abajo. Tenemos el lado recto, ¿sí? El mismo concepto que para el caso de elipse, en este caso un valor absoluto de 4p. Tenemos la directriz de la forma x igual a h menos p y también tenemos el eje de simetría. Pasemos a ver esto gráficamente para después hacerlo un poquito más rápido con la parábola vertical. Tenemos aquí entonces los elementos de la parábola horizontal, que termina siendo esta, que marco aquí en naranja. Fíjense que abre a la derecha, porque en definitiva P es positivo para este caso, pero podría hacerla abrir para la izquierda y la idea sería la misma. Esta parábola tiene un vértice más o menos por esta zona, ahí, ¿sí? Y desde el vértice, y teniendo en cuenta que es horizontal, moviéndonos en sentido paralelo al eje X, vamos a tener el foco hacia un lado y la directriz hacia el otro. Primero marquemos las componentes del vértice. Fíjense que dijimos que el vértice tiene componentes h y k, o sea que este valor de abscisa es h, este valor de ordenada es k, y entonces siguiendo la línea de puntos que marca I igual a k aquí, vamos a tener el foco a ¿cuánto? A p unidades de distancia, o valor absoluto de p unidades de distancia hacia la derecha, si p es positivo, y si p fuese negativo, bueno, el foco estaría al otro lado del vértice, estaría a su izquierda. Y para este lado, y también a una distancia, valor absoluto de p, vamos a tener la directriz. Y este segmento, también en morado, también es valor absoluto de p. ¿Por qué? Porque la definición de parábola decía que todos los puntos de la parábola están a la misma distancia, tanto del foco como del vértice. El vértice obviamente está en el segmento que forma el foco proyectándose sobre la directriz, por lo tanto está a la mitad del segmento, o sea que la longitud o la distancia que hay del vértice al foco tiene que ser la misma que hay del vértice a la directriz. Por eso el foco se arma, si de aquí hasta aquí me muevo p hacia la derecha, es h más p, k, y justamente si p fuese negativo, en vez de ir hacia la derecha, estaría hacia la izquierda. Y para el caso de la directriz, aquí, ya vamos a ver el lado recto, fíjense que si el valor de abscisa aquí es h, y aquí es h más p, para el caso del foco, aquí fíjense h más p, si la directriz está hacia el otro lado, obviamente de aquí es h menos p, o sea que la directriz es la recta constante x igual a h menos p. De vuelta, por eso, el vértice está en h, la componente de x, el foco es h más p porque está p hacia un lado, y la directriz es h menos p porque está p hacia el otro. Vuelvo a marcarlo, si p fuese negativo, el foco estaría a la izquierda y la directriz estaría a la derecha. Después tenemos el lado recto, que dice aquí valor absoluto de 4p, que en definitiva es ese segmento de aquí. Básicamente el lado recto tiene el mismo concepto que para la elipse y también lo tendrá para la hipérbola, es la cuerda focal, es decir, es una cuerda que pasa por el foco perpendicular al eje principal de la parábola, y la longitud en este caso es esto que aparece aquí en valor absoluto. Tiene 2p hacia un lado
y 2p hacia el otro, lo cual nos va a permitir dibujarlo, ¿sí? Y por último, el eje de simetría es este de aquí, que básicamente es por donde pasa el vértice, en la recta constante y igual a k o y menos k igual a 0. Y en definitiva, ¿por qué eje de simetría? Porque todo punto de la parábola tiene su simétrico respecto del eje de simetría también perteneciente a la parábola. Por ejemplo, aquí los extremos del lado recto, uno es simétrico del otro respecto al eje de simetría y ambos pertenecen a la parábola. Si yo tomo un punto de por aquí y encuentro su simétrico respecto al eje, ese punto por aquí también va a pertenecer a la parábola. Pasemos a ver entonces los elementos y la gráfica para la parábola vertical, así ya comenzamos a trabajar con los ejemplos. Veamos ahora cuáles son los elementos de la parábola vertical y pasemos a trabajarlos gráficamente para luego ver los ejemplos. Para la parábola vertical también tenemos su ecuación. Recuerden que en este caso el cuadrado está con x, el término lineal está con y el 4p siempre va con el lineal, tanto aquí como aquí. El vértice sigue siendo hk. El foco, fíjense que el p queda sumando en k, no en h como pasaba en la otra. El lado recto es el mismo. La directriz, en vez de ser una recta x igual a constante, es decir, vertical, es una recta horizontal y igual a constante. En vez de ser h menos p, es k menos p en este caso. Y el eje de simetría, como en la horizontal es una recta horizontal, ¿sí? Y igual a constante, aquí es x igual a constante, o sea, x menos h igual a 0. Lo veamos gráficamente, así podemos continuar. Para el caso de la parábola vertical, lo pasemos más rapidito. Aquí tenemos los elementos. La parábola es de esta forma, estamos suponiendo un p positivo. El vértice está ahí, con sus componentes hk. Lógicamente que ahora el foco está, considerando p positivo, arriba del vértice y la directriz está abajo del vértice. ¿A qué distancia cada uno respecto del vértice? A valor absoluto de p, ¿sí? Tanto hacia un lado como hacia el otro. Por eso, justamente, en el caso del foco, aquí lo que varía es la componente de la ordenada, p hacia arriba, fíjense aquí me queda k más p con el vértice k, y para la directriz lo que varía también es la componente de y, porque es una recta y igual a constante. Fíjense que en este caso es k menos p, si aquí tengo k y me tengo que mover p hacia abajo, esto es k menos p para la directriz, k más p para el foco. Obviamente que si p es negativo, el foco va a quedar abajo del vértice, la directriz arriba y la parábola abrirá hacia abajo. Respecto al lado recto, la misma idea que en el caso del horizontal, es valor absoluto de 4p y es 2 hacia un lado y 2 hacia el otro, obviamente. Si 2p hacia un lado, 2 hacia el otro. Y por último tenemos el eje de simetría que hace lo mismo que explicábamos para el caso de la parábola horizontal. Explicado esto, pasaremos ya a ver los diferentes ejemplos para que se entienda mejor el concepto de parábola. Habiendo visto todo esto, pasemos a ver los ejemplos preparados para el caso de la parábola. El primero dice, encuentra la ecuación canónica de la parábola con foco en f, 3, 3 y directriz y más 1 igual a 0. Lo podrían resolver trabajando a partir de los conceptos. Por ejemplo, si la directriz es esta y yo veo que es una recta horizontal, tengo que imaginar que la parábola tiene que ser vertical, ¿sí? Y ustedes saben que si la distancia del foco al vértice es valor absoluto de p y el vértice a la directriz también es valor absoluto de p, la distancia del foco a la directriz me daría 2p, de ahí podría despejar. Y teniendo en cuenta que si esta recta es horizontal y el foco está por arriba de la recta, tiene que abrir hacia arriba, y si el foco estuviese por abajo, tendría que abrir hacia abajo y podría deducir en definitiva los elementos sin necesidad de utilizar la definición. Pero quiero que resolvamos este ejercicio trabajando con la definición de parábola para que veamos que efectivamente sale a partir de ahí. Es decir, vamos a decir o vamos a pedir que la distancia de un punto P hacia el foco sea igual a la distancia del mismo punto P hacia la directriz, siguiendo la definición de parábola que nos decía que este punto P era equidistante tanto del foco como de la directriz. Bueno, reemplazo el punto P, recuerden que es el genérico xy, la distancia del punto al foco me queda raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado.
Y la distancia del punto P a la recta, fíjense que es valor absoluto del punto evaluado en la recta, que nos queda esto, sobre la raíz cuadrada de 0, que es el coeficiente de x, al cuadrado de 0, más 1 al cuadrado, que es el coeficiente de y, eso termina quedando 1, o sea que nos queda eso de ahí. Luego, elevando al cuadrado miembro a miembro, para eliminar esta raíz cuadrada, nos va a quedar de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer es desarrollar los cuadrados de la parte de y, porque fíjense que el de x, igual que pasó a su vez en el caso de la elipse, no se va a afectar con estos dos. Entonces, al hacer eso nos queda de esa manera. Fíjense que los términos y cuadrados se pueden simplificar entre sí. Acomodando llegamos a eso. Fíjense que aquí tengo 2i más este 6i que pasa sumando nos queda 8i. Y este 1 con este 9 nos queda 1 menos 9 menos 8. El i cuadrado se simplifica. Saco factor común 8 y básicamente tengo la ecuación de efectivamente una parábola vertical porque el cuadrado está con x y fíjense que efectivamente abre hacia arriba porque 4p es positivo. 4p vale 8, p termina valiendo 2. Y esta parábola tiene vértice en el punto 3 para x, 1 para y. A esta no le vamos a sacar los elementos, lo vamos a hacer para el siguiente ejemplo, pero podrían practicar sacar los elementos a esta parábola. Pasemos a ver entonces el otro ejemplo, que dice: encuentra la ecuación canónica de la siguiente parábola, indica sus elementos y realiza la gráfica. Lo que podría ser un ejercicio típico de evaluación por tema. Aquí lo que hay que hacer, fíjense, nos dan la ecuación general, claramente es una parábola porque no tiene el término x cuadrado. Para llevarla a su forma canónica tendré que completar cuadrados y de ahí vamos a hacer la traslación de los ejes para centrar los ejes en el vértice de la parábola en este caso, y de ahí vamos a dar los elementos y vamos a mostrar la gráfica resultante. Acomodo un poco, pongo el menos 4i detrás del i cuadrado, y comienzo a completar cuadrado, obviamente solamente para la variable que está al cuadrado, que es y. Fíjense que dividiendo menos 4 por 2 nos termina quedando 2, bueno, menos 2, pero elevar al cuadrado el signo ese se termina anulando, y entonces aquí sumo 2 al cuadrado y resto 2 al cuadrado para mantener la igualdad de la expresión anterior. Los tres primeros términos son los que forman el trinomio cuadrado perfecto, que lo termino expresando como un cuadrado del binomio de la siguiente forma. Y aquí la i, menos, aquí el menos, y aquí el 2, pongo el 2, todo al cuadrado. Insisto con ponerlo de esta forma porque a veces los que colocan 4 aquí, trasladan el 4 aquí, y obviamente eso no está bien. Si el menos 2 al cuadrado me termina quedando menos 4, y nos termina quedando de esa forma. Por último, esto los mando al otro miembro, va a quedar de la siguiente forma, menos 8x más 24, saco factor común en menos 8 y fíjense que nos queda y menos 2 al cuadrado igual a menos 8 por x menos 3 al cuadrado. Si se fijan es una parábola horizontal porque el cuadrado está acompañando la variable y además abre hacia la izquierda porque 4p vale menos 8, o sea que p vale menos 2 es negativo, abre hacia la izquierda. Ya lo vamos a ver gráficamente. Aquí concluimos entonces que es una parábola horizontal con vértice en el punto 3 para x, ¿sí? 2 para y. Aquí cuidado porque a veces por estar puesto en este orden ponen que el vértice está en 2, 3 y eso no es así porque siempre tengo que leer primero el de x y luego el de y. El vértice está en el punto 3, 2. Siguiendo entonces tenemos aquí la parábola en cuestión. Hagamos la traslación para que nos quede el centro de los ejes en el vértice de la parábola. Y la traslación que vamos a proponer es similar a la que vimos para el caso de la elipse. Vamos a decir que el eje x' va a ser esta expresión que tenemos aquí, x menos 3, mientras que el eje y' va a ser esta expresión de aquí, y menos 2. Con lo cual la parábola ya en los nuevos ejes nos va a terminar quedando y' al cuadrado igual a menos 8 por x'. Pasemos a dar los elementos, en este caso el vértice referido a los nuevos ejes x' y' está en el 0, 0, lo cual va a ser mucho más fácil obtener los demás elementos. Luego, fíjense que si 4p vale menos 8,
automáticamente P vale menos 2, con lo cual sé que esta parábola horizontal abre hacia la izquierda. Con esto puedo dar el foco. Fíjense que dijimos que si P era positivo, el foco en la horizontal estaba a la derecha, mientras que si P era negativo, el foco estaba a la izquierda. Justamente el punto menos 2, 0 está a la izquierda del vértice, moviéndose en el sentido del eje X. El lado recto, lógicamente, si 4P vale menos 8, el gráfico de 4P vale 8. Esto nos va a ayudar a dibujar. Vamos a marcar 4 hacia un lado, 4 hacia el otro. Ahora vamos a ver gráficamente. La directriz, fíjense que está a la derecha del vértice porque P es negativo, ¿sí o no? La directriz vamos a poner X' era igual a H menos P, en este caso H vale 0, y menos P sería menos 2, 2. Entonces tenemos, ahora vamos a ver gráficamente, el foco a la izquierda del vértice y la directriz a la derecha. Ambos a 2 unidades de distancia del vértice, que es lo que vale valor absoluto de P. Y por último, el eje de simetría está en I' igual a K, en definitiva I' igual a 0. Veamos entonces gráficamente cómo se marcan estos elementos para poder dibujar la parábola y con eso terminar este video. Tengo aquí entonces el sistema de ejes con la escala marcada. Lo primero que voy a hacer es marcar el vértice de la parábola, que si se acuerdan estaba en el punto 3, 2, 1, 2, 3 aquí, 2 para el valor de I. Y a partir de ese vértice, igual que como hicimos en el caso de la elipse, voy a marcar los nuevos ejes con una recta paralela al eje X y con una recta paralela al eje Y. Y le marco la misma escala que tenían los ejes originales. El foco, ¿dónde está? Recordemos que es una parábola horizontal y que P vale menos 2. El foco está a la izquierda del vértice, 2 unidades, o sea, tiene que estar ahí, ¿sí? Tal cual es el punto menos 2, 0 para el caso de los ejes en rojo. La directriz está también a 2 unidades del vértice, pero hacia el otro lado, o sea, a la derecha. Es una recta vertical que pasa por X igual a 2. Esa es la directriz. Luego, para poder dibujar la parábola, tengo que marcar el lado recto, que si se acuerdan era 8. O sea que tengo que marcar 4 hacia un lado hasta aquí, 4 hacia el otro, hacia ahí. Y nos queda el lado recto de esa manera. Por último, para dibujar la gráfica en cuestión, lo que voy a hacer es partir del vértice. Aquí tiene que ir en forma horizontal. Sí, fíjense que pasa tangencialmente en forma horizontal. Tengo que avanzar aquí, tocar el extremo del lado recto y seguir abriendo esto hasta el infinito. Lo dejo ahí y hago lo mismo en la otra rama y sigue ahí hasta el infinito. Lo dibujo hasta esa parte porque no entra más en el dibujo. Pero ese es el concepto del dibujo de parábola. No dibujo el eje de simetría porque el eje de simetría en definitiva es la recta que tengo aquí, la del eje X, que es I' igual a 0, ya está dibujado entonces. Y así queda la parábola que acabamos de trabajar, dibujada completamente y con todos sus elementos en el gráfico. Con eso entonces hicimos todo este ejercicio, pasamos la ecuación general a la canónica, hicimos la traslación, identificamos la parábola, dimos sus elementos e hicimos la gráfica. En el próximo video vamos a estar trabajando con hipérbola ya, así que los espero ahí. Les agradezco mucho por su tiempo y hasta la próxima.